Buen día con todos los presentes. Doctor, ha iniciado la grabación. Muy bien, ante todo, muy buenos días nuevamente. Siendo las 8 de la mañana del día 26 de mayo del año 2025, se constituye esta audiencia remota. Quien les habla, Robert Martín Remachipilco, juez del segundo juzgado de la investigación preparatoria Ventanilla, a fin de llevarse a cabo la audiencia del requerimiento fiscal de no cómputo de plazo en la causa penal signada con el número 570 del año 2020, incidente 72, en los seguidos contra los ciudadanos investigados, Daniel Augusto Cango Mendiola y otros por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de pertenencia a una organización criminal y otros ilícitos en agravio del Estado peruano y otros sujetos procesales. Se deja constancia que la audiencia es grabada en audio, como lo prevé la norma objetiva penal, y a fin de su instalación requerimos que los asistentes acrediten para que se acredite el Ministerio Público. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los abogados presentes, abogados defensores. En la medida, pues, que esta audiencia está siendo coberturada por el canal del Poder Judicial, buenos días también con toda la comunidad jurídica, por el Ministerio Público, el abogado Bill Yair Cáceres Uchilla, fiscal del Junto Provincial, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado por el equipo FECORA Ventanilla, y con los demás datos ya consignados en autos. Gracias. Doctor Zúñiga, me parece Para que que se acredite la Procuraduría Pública. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señor representante del Ministerio Público. Además, abogados presentes en esta audiencia virtual por parte de la Procuraduría Pública Especializada contra el Crimen Organizado, abogada María Estefany Villacacasa, con los demás datos registrados en sesiones anteriores. Gracias. Muy bien, señorita especialista, para que acredite a los señores abogados defensores Correcto. que vienen asistiendo, por favor. Sí, doctor. Para que se acredite la defensa de la Torre Velázquez Juan Ronald. Muy bien. Para que se acredite la defensa de Medina Olaya Arturo Hams. Ante todo, buenos días, señor magistrado, representante del Ministerio Público y demás presentes, quien les saluda el abogado Miguel Ángel Villa Zúñiga, en representación del acusado Arturo Medina Olaya. Gracias. Correcto, gracias. Para que se acredite la defensa de Junior Alexander Neciosud. Defensa de Junior Alexander Neciosud. Muy bien. Defensa técnica de Helera. Buen día, señorita. Buen día con todos. Sixto Manuel Orellana Chincha, con registro CAL 29942. Correcto. Defensa de Moreno Bermúdez José Luis. Defensa técnica de Ortiz Soria Franco André. Defensa de Cango Mendiola Daniel Augusto. Buenos días, señorita especialista. Buenos días, señor magistrado. Parte presentes, el abogado Jorge Luis Aguilar Chipana con registro CAL 90467. En esta oportunidad, presentes para la defensa. Muchas gracias. Correcto. Defensa técnica de Flores Ríos Juan Pablo. Defensa de Quispe Cachique Walter. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes por la defensa técnica del procesado Walter Quispe Cachique, doctor Roger Melendre Morales, con colegiatura número 001 del Ilustre Colegio de Abogados de Ventanilla y con los demás datos ya consignados en las anteriores sesiones. Muy bien. Defensa de Lozano Vázquez Leonardo Schneider. Muy bien. Defensa de Sánchez León Raúl Orlando. Defensa de Pacheco Príncipe Paul Omar.
Defensa de René Jonathan Latorre Velázquez. ¿Alguna defensa que se haya incorporado recientemente a la audiencia para que se acredite, por favor? Señor especialista, muy buenos días. Igual extiendo el saludo al señor magistrado y demás enlazados a la plataforma virtual. Como abogado interconsulta del doctor Denis Vargas en representación de Jan Franco Ortiz Soria. Abogado Willy Redórico Valera Vargas con registro de Colegio de Abogados de Lima 63610, demás datos consignados anteriormente. También defensa del señor Atanasio Aróstegui. Gracias. Muy buenos días, señor magistrado. Le saluda Denis Vargas Yactayo, abogado del señor Ortiz Soria, haciéndose presente a esta audiencia. Correcto. Del doctor Carapulca Delgado. Sí, buenos días, señor magistrado. Abogado ante Felipe Carvajal Delgado, con registro CAL 83670, en defensa de Iván Reyes. También desde la Torre Velázquez Fran Ronald, doctor. Bueno, es mi colega Ayrton, pero si es que no ingresa ahora, también para que se me considere por Fran La Torre. Muchas gracias. Correcto, por 12 imputados. ¿Alguna otra defensa que se haya incorporado recientemente a la sala de audiencias? Defensa de Neciosú. Defensa de Moreno Bermúdez. Defensa de Juan Pablo Flores Ríos. Defensa de Lozano Vázquez Leonardo Schneider. Nuevamente, defensa de Sánchez León Raúl Orlando. Defensa de Pacheco Príncipe Omar. Defensa de René de Paul Joel Flores Velázquez. La defensa pública, doctora, para iniciar la audiencia. Aún no se han conectado, doctor, pero la suscrita ya le ha escrito al doctor Flores y al doctor Narváez, así mismo como al doctor Arcos. Asimismo, doctor, quiero precisar que en unos minutos se van a conectar los detenidos en los respectivos centros penitenciarios, doctor. Ya, por favor, coordine con la defensa pública para que ingresen inmediatamente. Sí, doctor, para informar que recientemente se ha conectado el doctor Carlos Pupo, que justamente se encuentra en plataforma. Doctor Pupo, por favor, para su acreditación. Señor magistrado, muy buenos días. Señor fiscal, muy buenos días. Carlos Alfonso Pupo Matos, abogado con registro 7385 del Ilustre Colegio de Abogados de Callao y demás generales de ley que obran la carpeta. Muchas gracias, doctor. Mira lo que han hecho, mira, causa, es el Ministerio Público. A ver, Y aquí lo tenemos acá, mira. señores del penal, Justicia si TV, podrían identificar, audiencias, por favor, al la señor prensa. que se encuentra en plataforma, el usuario penal HYO11. Señor, para que se identifique, por favor, y se acredite en estos momentos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Del penal de Huancayo, Quispe Cachique Walter, con DNI 47072798. Correcto. Doctor, para informar que hasta el momento la suscrita está insistiendo constantemente con llamadas y mensajes para la defensa pública, pero esta no le contesta hasta el momento, doctor. A ver, con el coordinador, con el director de la defensa pública, por favor. Solo falta la defensa pública, señorita especialista.
En la defensa de Flores Ríos, de Omar Pacheco Príncipe, la defensa de Juan Pablo Flores Ríos. Ya, muy bien. Bien, se incorpore la defensa pública, serán reemplazados por la defensa pública los citados letrados, toda vez que tienen conocimiento de la convocatoria, tanto es así que asistieron el día sábado a la misma, ¿no? Comuníquese con la defensa pública para poder iniciar la diligencia, por favor. Sí, hace breves momentos, doctor, nos habíamos comunicado con el doctor Flores, que se va a conectar en breve, ya que tiene problemas técnicos de conexión. Doctor Flores, buenos días. Para su acreditación correspondiente, doctor. Sí, buen día, doctor. Con la dispensa ante todo. ¿No? 15 personas, defensor público penal, Flores Rojas y Isaías. Lo siento. Muy bien. Está apoyando a los demás abogados de la defensa pública que también vienen asesorando en la defensa a alguno de los acusados que viene para quienes se solicita la medida. Doctor Isaías. Se encuentran acá, doctor. Voy a coordinar, por favor. Para que se acrediten en todo caso. Doctor Flores, ya para iniciar a emitirse la decisión. Bien, doctor. Sí, justamente les he comunicado, ¿no? Para que puedan ingresar, doctor. Me dice que tienen cruce con audiencias. Bueno, en vista de que yo participé el sábado, voy a apoyarle en esta vez. Sí, doctor, también para dar cuenta que la suscrita insistió constantemente para llamar al doctor Narvaza, pero no contestó hasta el momento. Ya, venía señalando que para que nos precise finalmente qué defensas particulares están inasistiendo para ser reemplazadas por la defensa pública e iniciar con la exposición de la decisión. Correcto, doctor. La defensa de Pacheco Príncipe, Paulo Omar, que en actas anteriores registra al doctor Soto Rivera. Asimismo, la defensa de René Jonathan Latorre Velázquez, Paul Joel Flores Velázquez y Juan Pablo Flores Ríos, que recaía la defensa, según acta anterior, por el doctor de la Cruz Crespo. Presente. Por favor, acredítese, doctor La Cruz. Discúlpeme usted, por favor. Sí, hace 5 minutos me he enlazado. Carlos Amundo La Cruz Crespo, con registro CAL 24815, miembro de la Orden del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y los demás datos consignados en su audiencia anterior. Gracias. Bien. Asimismo, la defensa de Necio Sud, que recaía la defensa sobre el doctor Elías Heredia. Esas serían las defensas faltantes, doctor. Muy bien, a ambas defensas se les reemplaza por el señor abogado defensor público presente, el doctor Isaías Flores, y damos por instalada la audiencia. ¿Hay algún penal conectado, doctora? Si ya son las 8:28. Sí, se ha enviado oficio para 2 fechas el día viernes, tanto para la fecha del sábado como la presente el día 26, a la hora indicada, 8 de la mañana, pero hasta el momento solamente se ha enlazado el imputado Quispe Cachique desde el penal de Huancayo. Acredítese, señor Quispe Cachique. Sí, se acreditó, doctor, pero... Muy bien. Si quiere usar el uso de la voz antes de emitir la decisión, lo puede hacer en este momento, 2 a 3 minutos, señor, por favor, como extensión. ¿Qué tal, doctor juez? Buenos días. Quispe Cachique Walter, acá del penal de Huancayo. Una vez más acá, magistrado, le agradezco por el uso de la palabra para decirle que ya llevamos más de 42 meses de prisión preventiva
Entiendo que se nos ha venido ampliando los meses, los días, ya cumpliendo ya casi prácticamente el exceso de carcelería, faltando días. Tengo entendido que el Ministerio Público está pidiendo más días. Creo que es algo ya algo que sobrepasa, ¿no? Por cuanto el Ministerio Público no, hasta el día de hoy no llega a encontrarnos nada que nos vincule directamente con los hechos que se nos vienen atribuyendo, ¿no? Se viene insistiendo de muchas pruebas que para nosotros nos sirven, nos son muy útiles, ¿no? Para poder defendernos. Las viene insistiendo día tras día, día tras día. Las audiencias han sido parejas, constantes, hasta altas horas de la noche, 10, 11 de la noche. Yo soy uno de los internos que siempre me quedo hasta esa hora, desde las 9 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. No ha habido retrasos, soy consciente de ello. Incluso se han aumentado audiencias más de las que venían en las notificaciones. Se aumentaron en 2 oportunidades audiencias programadas para el mes de mayo. Ya, como le digo, señor juez, creo que ya tenemos más de 42 meses privados de nuestra libertad, alejados de la tierra de nuestra ciudad. Yo soy de Lima, como usted sabe, he sido trasladado al penal de Ayacucho injustamente. Hoy en día he sido trasladado nuevamente al penal de Huancayo se cerró el régimen cerrado especial en Ayacucho. Ahora estoy acá en Huancayo, cumpliendo la prisión preventiva que en su momento se nos dio. Por eso le pido, señor magistrado, que pueda tomar la mejor decisión, ¿no? De que se cumpla ya de una vez el tiempo que se dio para nosotros, ya que es muy importante, ¿no? Muy importante ahí, recordando que siempre hay personas que nos esperan, ¿no? Siempre y cuando también no, como usted y muchos de nuestros abogados defensores, como co-investigados no hemos podido dar cuenta, doctor, no se nos encuentra nada directamente. Yo me declaro inocente desde el principio hasta el día de hoy. Sigo esperando que se declare infundado el pedido del Ministerio Público. No entendemos por qué es que nos pide 60 días más, ya nos dieron los 24 meses, los 12 meses, los 65 días, los 118 días más que apeló, lo hemos venido cumpliendo, estamos acá. Yo creo que ya algo excesivo del Ministerio Público, señor juez Robert. Yo le pido por favor una vez más que usted pueda tomar la mejor decisión y darnos la oportunidad de poder regresar a casa con la familia, llevar el proceso desde casa. Y si tenemos que cumplir algo y pagar algo en algún momento, pues acá estaremos. Al menos yo estoy apto y presto para todo tipo de audiencia, para presentarme, para seguir en este juicio. Eso es todo, señor magistrado. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Algún otro penal, señorita especialista? No, hasta el momento no, doctor. También para informar que hace escasos 2 minutos se ha enlazado el doctor Soto Rivera. Para que se acredite el doctor Soto Rivera. Señor juez, todos presentes, buenos días. El abogado Carlos Aníbal Soto Rivera. Gracias. Muy bien, entonces retoma el patrocinio. Solo sería una defensa reemplazada, señorita especialista, ¿correcto? Neceso, doctor. No. Y entiendo que como lo recalcó en la sesión anterior, Necesub no es una de los 15 personas para quien se solicita el presente pedido, entonces no faltaría ninguno, ¿no? Muy bien, entonces todos están con sus defensas correspondientes, tanto particulares como defensa pública, conforme se viene desarrollando el juicio oral, por lo menos respecto de las personas para quienes se solicita la medida. Siendo y así, este despacho da por instalada la presente audiencia. Acto seguido y habiéndose ya recepcionado, ¿no? Lo vertido por las defensas en la sesión del sábado pasado, ¿no? Estamos hablando del 24 de mayo. Asimismo, en aquel día se recepcionó 8 defensas materiales, más la defensa que se ha
efectuado el señor Quispe Cachique el día de hoy, ¿no? Todo ello se valora y se procede a emitir la siguiente decisión, ¿no? Decisión correlativa, ventanilla 26 de mayo del año 2025, ¿no? Autos vistos y oídos en audiencia pública, en propiedad, ¿no? Las del 24 y 26 de mayo últimos, en torno al requerimiento de no cómputo de plazo solicitado por el Ministerio Público respecto de los ciudadanos a la fecha acusados y que vienen sufriendo carcelería, ¿no? Los ciudadanos Daniel Augusto Cango Mendiola, Walter Quispe Cachique, Joao Nelsinho Heredia Helera, Fran Ronald Latorre Velázquez, Juan Pablo Flores Ríos, Raúl Orlando Sánchez León, Jonathan Jackson Melo Carrasco, Iván Reyes Pérez, Paulo Omar Pacheco Príncipe, Arturo Hans Medina Olaya, José Manuel Espinosa Vázquez, Leonardo Snyder Lozano Vázquez, Kevin Harold Tenicela Sandoval, José Luis Moreno Bermúdez y Gianfranco André Ortiz Soria, ¿no? Y considerando primero que el artículo 275 del Código Procesal Penal, en su numeral 1, nos señala, no se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de la prisión preventiva el tiempo que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles al imputado o a su defensa, ¿no? En consonancia con la acotada resolución, ¿no? Es menester precisar, pues, que ello ha sido acogido en diferentes pronunciamientos de las diferentes instancias de este poder del Estado, ¿no? Evidentemente, se entiende que se debe cautelar el principio de legalidad procesal, ¿no? Esto es en torno al nuevo cómputo del plazo de la prisión preventiva y en tanto y en cuanto se verifique objetivamente que el procesado ha sufrido, o el proceso ha sufrido dilación por causa atribuible al imputado o a su defensa, ¿no? Se entiende, ¿no?, que el no cómputo de la prisión preventiva, en el presente caso, se realizará tomando como referencia la fecha que el Ministerio Público precisa como actuación perjudicada en torno a las conductas atribuibles la maliciosidad, ¿no? En torno a este no cómputo, ¿no? Segundo, en torno al objeto de pronunciamiento, evidentemente entendemos que el no cómputo por 76 días que señala la Fiscalía, tanto en su requerimiento como en su integración, por las razones que esgrime y que serán analizadas a continuación. Por su parte, las defensas articulan que debe desestimarse la misma, ¿no? Básicamente en torno a las siguientes postulados, ¿no? En primer lugar, que las diligencias no se han visto frustradas ni perjudicadas, en resumen, por supuesto, ¿no? Segundo, que las diligencias incluso se han llevado a cabo hasta las altas horas de la noche, todo ello en atención a que el propio colegiado de juzgamiento señaló que todas las demoras que se suscitan en torno a las diferentes sesiones de la audiencia son recuperadas en los horarios de aquel día que se producen, ¿no? Esto es, se entiende que no habrían actuaciones por efectuar en los días que se señalan, ¿no? Tercero, refieren que las no cómputos realizados por Fiscalía básicamente se asientan en torno a dos circunstancias, ¿no? La circunstancia de no concurrencia oportuna, ¿no?, a lo que las diferentes defensas han arguido que efectivamente se ha producido en alguna medida, pero solo ha determinado
una pérdida de 5 a 10 minutos y que finalmente la diligencia se realiza con toda normalidad, ¿no? Y por su parte, ya en el segundo extremo postulado por Fiscalía, esto es de la utilización de recursos maliciosos, reposiciones, nulidades, observaciones, recusaciones y otros, ¿no? Estos se deben básicamente en torno al ejercicio pleno de la defensa, ¿no? Toda vez que evidentemente tienen que defender los intereses de sus patrocinados, y las observaciones que efectuaron oportunamente, y evidentemente lo han dejado constancia según anotan en el registro de audiencia, servirán en torno a unas subsiguientes cuestionamientos a la posible emisión de la sentencia, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Otro extremo era en torno a la no concurrencia oportuna de los investigados, respecto a los cuales indican que no está, ¿no?, a disposición de sus patrocinados, que ellos ingresen oportunamente, por lo menos respecto de aquellos que son, que se encuentran con carcelería, toda vez que esto responde evidentemente a la acción, ¿no?, de las personas que los trasladan, ¿no?, tanto el INPE como los que se encargan de la sede correspondiente, ¿no?, donde se realizan las audiencias, y no está sujeto al libre albedrío de sus patrocinados, ¿no? En cuanto a los reos libres, refieren que las demoras han sido mínimas, ¿no?, 5 o 10 minutos, a lo sumo, ¿no?, y que debe tenerse presente ello, ¿no? Tercero, ¿no?, a que siendo y así, este despacho corresponde evaluar cada uno de los planteamientos efectuados por el persecutor. Antes de eso, ¿no?, antes de eso vamos a resolver, ¿no?, el asunto de los cuestionamientos también, otros extremos del cuestionamiento de la defensa, ¿no? Y antes de ingresar a valorar cada uno de los supuestos de defensa maliciosa o actuación maliciosa en torno a los acusados. En lo referente a las posibilidades de poder llevarse a cabo un segundo no cómputo de plazo, evidentemente este despacho entiende que la norma adjetiva penal, ¿no?, regulada en el artículo 275 del Código Procesal Penal numeral 1, no establece un número finito de posibilidades de solicitud de no cómputo de plazo, ¿no? Es más, diferentes pronunciamientos judiciales, ¿no?, al haberse dado sucesivos no cómputo de plazos, ¿no?, refieren como conclusión, ¿no?, que el plazo correspondiente que se reputa como con la posibilidad de no cómputo correspondiente a la prisión preventiva tiene que hacerse antes de la prolongación. De igual manera, el que corresponde a la prolongación tiene que hacerse antes de la adecuación, y así también el que corresponde a la adecuación tiene que hacerse antes de que esto es, no se puede hacer de prisiones ya concluidas, ¿no? De lo que se puede extraer que efectivamente se pueden hacer indistintos no cómputos de plazo, evidentemente en tanto y en cuanto se susciten las circunstancias que señala el código. Por tanto, no es de recibo ese primer planteamiento de la defensa. Segundo planteamiento de la defensa es en torno a que las diligencias se han realizado con normalidad, esto es, que las sucesivas actuaciones no han determinado ningún perjuicio, ¿no?, que es la base en la cual se asienta el no cómputo del plazo. Sin embargo, debemos tener presente lo siguiente, ¿no? Más allá de que en su oportunidad verificaremos si efectivamente las actuaciones se realizaron con total normalidad, esto es, sin ningún perjuicio en torno a su actuación, pero debemos tener presente lo siguiente, ¿no? El artículo 143, en su numeral 1, nos señala en cuanto al cómputo de plazos, ¿no?, cuando son por horas, desde el instante en que se produjo el acto, incluyendo las horas del día inhábil, salvo expresa disposición contraria en la ley. Esto es posible, ¿no?, ante esa dilación maliciosa que se atribuyen a la defensa o a los imputados, que estos también puedan ser en alguna medida, por supuesto,
cautelando, ¿no? La razonabilidad y la proporcionalidad, ¿no? Valorados en forma conjunta, ¿no? Esto es en torno a las horas dejadas de continuación de la audiencia, ¿no? En un desarrollo continuo y normal. Por tanto, este despacho también va a tener presente esas circunstancias como finalmente una valoración conjunta en torno a los periodos en que no se pudieron realizar algunas actuaciones y que finalmente han determinado este no cómputo, ¿no? Volvemos, retomemos entonces, estábamos en el tercer fundamento y vamos a ingresar a cada uno de los planteamientos del persecutor penal en torno a su requerimiento de no cómputo de plazo, ¿no? Así tenemos que el Ministerio Público nos ha traído el acta, muy bien, el acta del día 24 de febrero, la actuación del 24 de febrero, ¿no? Se tiene que, sí, efectivamente, el acotado día, tal como esgrime el Ministerio Público, ¿no? Se tiene que, finalmente, bajo los cuestionamientos que efectúa la defensa, ¿no? No se habría realizado la misma, conforme se aprecia del registro, se llega a apreciar que más allá de las acreditaciones, ¿no? Se produjeron una serie de articulaciones en torno a solicitudes de reprogramaciones, ¿no? Que finalmente conllevaron a que aquel día, ¿no? Más allá de las acreditaciones, no se pudiese iniciar con la actividad de la actuación de los medios de prueba, ¿no? Por tanto, se entiende que en este caso, ¿no? La actividad probatoria, con las citadas solicitudes, tanto de las defensas y reprogramaciones sucesivas que se determinaron en la sesión, no han podido, ¿no? Llevar a cabo ninguna actuación del juicio oral, ¿no? Razón por la cual este despacho entiende que corresponde efectivamente el no cómputo de esa sesión, ¿no? En cuanto al segundo planteamiento, la sesión 2, en ella se aprecia conforme al contenido del acta de audiencia que se reemplaza, ¿no? Que hay una demora ostensible en torno a la instalación de la misma, ¿no? Se aprecia que se reemplaza una defensa inasistente, acto seguido se presenta una renuncia, ¿no? También reposición por parte de un defensor público, y finalmente conlleva a que termine prontamente esta diligencia judicial sin llevarse a cabo ningún acto de actuación probatoria, ¿no? Por tanto, evidentemente se entiende que más allá de las posibilidades concretas que tiene la defensa, no solo de pedir, ¿no? No continuar con la misma, se entiende que incluso hasta la fecha continúan, y las reposiciones planteadas en torno al horario, ¿no? Evidentemente estamos ante un proceso con personas privadas de su libertad, razón por la cual este proceso debe ser célere y no sujeto a dilaciones continuas, y evidentemente en torno a la luz de estas, ¿no? Se aprecia que las mismas tienen un contenido malicioso en torno a buscar, ¿no? La frustración de la acotada diligencia. Por tanto, se aprecia que sí corresponde el no cómputo para esa sesión, ¿no? La sesión 3 es aquella correspondiente
al día 26 de febrero. De la verificación del acta, ¿no? Se aprecia que la misma se instala, ¿no? Incluso se declara reo contumaz, tras lo cual Fiscalía inicia sus alegatos de apertura, aproximadamente por cerca de 3 horas y 30 minutos, tras lo cual se suspende la sesión para la tarde. En la tarde se instala también la misma. El actor civil oraliza plenamente su pretensión, tras lo cual algunas defensas también inician sus alegatos de apertura. Evidentemente concluye la diligencia en tiempos oportunos, actuándose todas las diligencias que se dispusieron realizar, tan es así que es la judicatura quien dispone la suspensión de la audiencia y la continuación para el día siguiente, ¿no? Circunstancias que determinan que esta actuación se realizó con plena normalidad, ¿no? Esto es, la diligencia en sí no ha sufrido ningún perjuicio, toda vez que en la misma básicamente son actuaciones del inicio del juicio, y en la cual no ha habido ni siquiera mayores articulaciones de las defensas. Por tanto, no corresponde lo solicitado por el Ministerio Público, porque la diligencia se realizó con plena normalidad, ¿no? La sesión 4 del 27 de febrero, ¿no? Se aprecia de la actuación muy sucintamente resumida, por supuesto, que la misma se realiza cerca de 3 horas con 40 minutos en el horario de la mañana, evidentemente dentro de los márgenes señalados, más allá de las posibles iniciales demoras que se efectúan, ¿no? Tras lo cual continúan en la tarde las actuaciones, también en tiempos medianamente oportunos. Tan es así que es la judicatura quien dispone diferir la misma, ¿no? Por tanto, se entiende, ¿no? Más allá de que se tendrá presente hacia el final del cómputo, ¿no? Las tardanzas, si bien no tan alargadas aparentemente, pero que se suscitan en torno a las instalaciones de las audiencias, pero en líneas generales la audiencia se realizó con plena normalidad, se llevan a cabo las actuaciones correspondientes a los alegatos de apertura, ¿no? Y esta vez en cuanto a las defensas. Por tanto, se entiende que el no cómputo per se no corresponde, más allá, volvemos a recalcar, del hecho de que hay ciertas dilaciones en la instalación que finalmente se evaluarán en conjunto en torno al no cómputo por horas, ¿no? Entonces, per se no es de recibo plenamente lo señalado por Fiscalía, ¿no? La quinta diligencia es la del 28 de febrero. En la misma se aprecia que se venía realizando con mediana diligencia, más allá de que aparentemente solo avanzan casi 2 horas en la mañana, a pesar de ser iniciado a las 9. Evidentemente hay cierto tipo de demoras que acontecen, tras lo cual en la tarde se reinicia, ¿no? Y en torno a las acreditaciones, ¿no? Ya luego de las intervenciones de los diferentes acusados, se aprecia ya en el audio 4 que se había retirado las defensas públicas, los doctores Ezequiel Flores y el doctor Sotomayor. Al respecto, debemos tener presente que conforme señala el artículo 85, punto 3, ¿no? Si no me equivoco, del Código Procesal Penal, que señala que el juez o colegiado competente sancionará de conformidad con el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
al abogado defensor que injustificadamente no asiste, ¿no?, a una diligencia a la que ha sido citado, o, y ese es el caso que nos aboca, que injustificadamente abandona la diligencia que se estuviese desarrollando, ¿no? En el presente caso, las defensas públicas antes referidas han abandonado la diligencia sin que se diera el término de la misma que determinó que la diligencia no pudiese continuar, circunstancia que debe ser valorada como una actitud maliciosa por parte de las defensas públicas. Por tanto, evidentemente aquí se perjudicó el plazo, evidentemente en horas, ya incluso en mayor perjuicio, no toda vez que no se llegó a terminar todas las diligencias que se programaron precisamente porque no se puede continuar ante la ausencia de defensas, y esta vez, evidentemente, mediante el abandono en plena sesión de 2 abogados de defensa pública, ¿no? Por tanto, en este caso, es un mayor número de tiempo, ¿no? Si bien es cierto, se ha llevado con mediana diligencia la misma, pero sin embargo se perjudicó hacia más allá de la mitad de la audiencia, ¿no? Razón por la cual también se tendrá en cómputo en el momento del no cómputo por horas, ¿no? Este sí solo por horas, ¿no? Como sexta diligencia, nos ha traído Fiscalía, la que corresponde al 4 de marzo del año 2025. En esta diligencia acontece que se realiza con meridiana normalidad, ¿no?, las actuaciones propias del juicio oral, tanto en los diversos horarios que se han efectuado, ¿no? Incluso se ha emitido prueba nueva, ¿no? Se ha recepcionado o se ha desarrollado una sentencia de juicio anticipado, o conclusión anticipada, perdón. Por tanto, incluso, ¿no?, si uno aprecia la normalidad de diligencia, ¿no?, se entiende que se ha desarrollado en los horarios que había programado, y la judicatura, tan es así que es la propia judicatura quien reprograma la diligencia para una subsiguiente sesión, ¿no? Por tanto, no corresponde el no cómputo de plazo. La séptima diligencia, ¿no?, cuestionada es la sesión número 7, ¿no?, la correspondiente al 6 de marzo del año 2025, de la verificación de la diligencia, de su acta, evidentemente. Apreciamos que, si bien es cierto, se han efectuado una serie de pedidos en torno a cuestionamientos del examen de los testigos, ¿no?, algunos pedidos de fiscalía, su reposición de fiscalía, algunos pedidos de defensa, también sus respectivas reposiciones. Finalmente, se termina con la actuación, ¿no?, en tiempos medianamente oportunos, atendiendo, ¿no?, a que se han desarrollado en los 2 horarios, ¿no?, en la mañana más allá de las 3 horas con 16 minutos, y en la tarde más allá de las 3 horas con 14 minutos, ¿no? Siendo, ¿no?, a esas luces, estamos hablando de casi 6 horas y media de actuación, más allá de que efectivamente pudiesen haberse producido una serie de retrasos al inicio de la instalación, no es menos cierto que es la judicatura quien dispone su reprogramación, ¿no? Por tanto, esos pequeños tardanzas que se suscitaron, ¿no?, porque sí se suscitaron, también es así que las defensas también lo aceptan, se tendrán que computar, ¿no?, básicamente de manera prudente, proporcionada y razonable, en torno al no cómputo por horas que se va a hacer hacia el final de esta valoración, ¿no? Por tanto, se realiza con normalidad, y los pequeños minutos que se pierden por no poder instalar la audiencia se
valorarán oportunamente en el momento del no cómputo por horas, ¿ya? No corresponde reponer, salvo los minutos, como he señalado. La octava pedido respecto a la audiencia del 7 de marzo. En esta se aprecia que se realizan una serie de pedidos en torno a la actuación de testigos, pedidos de fiscalía, ¿no? Reposiciones también de las defensas, que finalmente determinan, si bien en la mañana, un avance medianamente regular, ¿no? 3 horas con 15 minutos con 49 segundos. Hacia la tarde, eso sí, se produce un pedido de recusación, ¿no? Que determina que no se instala el horario de la tarde, ¿no? Por tanto, es prácticamente la segunda gran sesión que, si bien es cierto, no se estima plenamente, ¿no? Sino que se ve frustrada hacia la sesión de la tarde, de la segunda oportunidad, y en torno a un pedido de recusación que, sin perjuicio de que es un recurso legal regulado en la norma objetiva penal, no es menos cierto que a efecto de entender si la misma es maliciosa, ¿no? Se tiene que llegar a establecer una valoración sobre la misma, que si bien es cierto no es propio de este pronunciamiento efectuar valoraciones en torno al fondo del pedido de recusación, pero sí debemos tomar presente como un indicio el hecho que el mismo no se haya amparado, evidentemente a la luz del ordenamiento jurídico. Se entiende que las actuaciones de servidores y funcionarios públicos están revestidas de una presunción de legalidad, ¿no? Y evidentemente en torno a ello nos da un indicio de que esa actuación habría sido maliciosa y que habría perjudicado hacia la sesión de la tarde del acotado día. Por tanto, se tendrá que tener presente también ese mediodía perdido, ¿no? A la luz del cómputo por horas, ¿no? Luego nos pide Fiscalía la sesión de del 10, la sesión 9, del 10 de marzo del año 2025, donde sostiene que se han suscitado una serie de reposiciones en torno a esta diligencia, evidentemente en el horario de la mañana, o perdón, en el primer horario, ¿no? de la tarde del acotado día. Es que se lleva a cabo la diligencia en torno a verificar, ¿no? Los fundamentos de la recusación, ¿no? y el pronunciamiento correspondiente, mismo que se queda infundado, ¿no? En el horario de la tarde, ¿no? Por tanto, también, ¿no? Evidentemente ese día, ¿no? Se ha perdido una actuación que podía ser llevada a cabo con normalidad, ¿no? Sin embargo, la misma ha tenido problemas en torno a resolverse un pedido de recusación que finalmente, como hemos visto en la sesión de la tarde del 10 de marzo, fue declarado infundado, lo que se reputa que se infiere de la misma, ¿no? Que hay temeridad y maliciosidad en la argumentación de las defensas, toda vez del estándar robustecido de una decisión judicial, ¿no? Y conforme señala la ley de la materia ya acotadas, ¿no? Por tanto, también se afecta aquel día también por horas, como
se ha anotado, ¿no? Luego tenemos la sesión del 11, ¿no? Del 11 de marzo. Aquí, evidentemente, sí, efectivamente, tal como señala la Fiscalía, se han efectuado una serie de reposiciones, actuaciones de las defensas. En torno al examen de los peritos, ¿no? Pero sin embargo se aprecia, ¿no?, que la misma ha sido desarrollada con mediana diligencia, esto es 3 horas con 24 minutos en la mañana, 3 horas con 17 o tal vez un poco más, no, con 47, ¿no?, minutos en la tarde, tan es así que termina a las 7:28 de la noche. Además debemos valorar lo siguiente, ¿no?, que es pues la judicatura quien reprograma la misma, ¿no?, en torno a los testigos, conforme se aprecia del horario 2:53, algunos no habrían asistido, tan es así que Fiscalía se desiste de los mismos y se tiene por desistido mediante resolución 57, de lo que se puede inferir que no hay mayor perjuicio que se haya ocasionado en la citada actuación, toda vez que como se aprecia, no solo se realizaron todas las actuaciones para las que habían sido citadas aquel día, o por lo menos las que podían ser realizadas con la oportuna concurrencia de los órganos de prueba, sino además se aprecia con claridad, ¿no?, que se ha desarrollado hasta un mediano horario, casi 7:30 de la noche, lo que en alguna medida robustece lo señalado por las defensas, esto es de que se había indicado que las reposiciones u demás articulaciones que se realizaban en torno al plenario del juicio oral, ¿no?, se iban a recuperar avanzando en el horario que había sido fijado la audiencia, ¿no? Y tan es así como se produjo en esta oportunidad, razón por la cual, ¿no?, más allá de estas reposiciones, se aprecia que se ha realizado a cabalidad todas las actuaciones que podían ser realizadas en la misma, por tanto no se ha generado ningún perjuicio en esa actuación, ¿no? Luego tenemos la sesión del 13 de marzo. Se aprecia que la misma se realizó con mediana prudencia, ¿no? Esto es, se recepciona a los testigos que se señalan. Finalmente, Fiscalía, ¿no?, ante dos testigos que habían concurrido, se había solicitado que se hicieran de manera presencial, ¿no? Y evidentemente se realiza a plenitud el plenario del juicio oral, por lo menos con los que concurren a la diligencia, no habiendo ningún perjuicio ocasionado por las posibles tardanzas que se susciten en la misma, no hay perjuicio. Debemos entender que a efecto de estimar como un no cómputo de plazo se requieren dos circunstancias, ¿no? Uno, la maliciosidad de la actuación de las defensas o del propio acusado, y dos, ¿no?, que finalmente esa actuación provoque en la diligencia correspondiente una frustración, ¿no? En el presente caso se realizaron todas las que podían ser realizadas en aquel día. Evidentemente corresponde al Ministerio Público concurrir con sus testigos. No aprecio que respecto de la misma tenga que reponerse ningún plazo más allá de los minutos de las tardanzas que se suscitan, pero que finalmente lo determinaremos en un cómputo por horas, ¿ya? La siguiente sesión que articula Fiscalía es la actuación 12, la sesión 12 del día 14 de marzo, ¿no? Aquí apreciamos que se realiza la diligencia, ¿no?, con el examen de testigos, ¿no?, todos los que concurren a la misma. Se realizan todas las actuaciones que corresponden, ¿no?, esto es con los que han concurrido, si bien hay retardos que evidentemente
lo computaremos solo por minutos en el no cómputo por horas, pero se aprecia que se hacen o se efectúan o se actúan todos los las declaraciones de testigos en la diligencia. Un testigo no se puede realizar, pero no es por causa atribuible a las defensas o a los acusados, sino por el contrario, por fallas técnicas en torno a las cámaras que tenía el testigo, que no podía visualizarse su presencia en la misma, y evidentemente cautelarse lo que nos dice el Código Procesal Penal, ¿no? Esto es que declaren sin anotaciones, ¿no? Sin papeles a la mano, ¿no? Sino de manera espontánea, ¿no? Por tanto, no es una actuación que se frustre, ¿no? Se lleva a cabo a plenitud, si bien un testigo no declara, pero es precisamente por las fallas propias de la cámara del testigo, no atribuibles a la defensa ni a los acusados. Por tanto, tampoco se estima, más allá que evidentemente los pequeños minutos que finalmente acontecen en torno a las demoras, pero que finalmente se instala la audiencia, ¿no? Solo se computará los pocos minutos en torno al cómputo de horas, ¿sí? Luego tenemos como siguiente actuación, conforme dice el numeral 13, la del 20 de marzo. Aquí se aprecia, según el registro de audiencia, que no se realiza ninguna actuación atendiendo a un problema con una defensa, ¿no? Por salud, ¿no? Que también incluso lo he esgrimido en la sesión de esta decisión, en la sesión del sábado. Finalmente no se realiza ninguna actuación, ¿no? Del plenario de juicio oral. Apreciamos que en la sesión siguiente se da cuenta, ¿no? Por parte del Secretaría, que se presentó la justificación conforme ahora el minuto 25:36, y se la ha tenido por presentado, ¿no? No se precisa más, el registro de audiencia no precisa que se tiene por bien justificado. Evidentemente no se ha aparejado, ¿no? Por parte de la defensa de que efectivamente se ha tenido por bien justificado dicha inasistencia, toda vez que si se aprecia del propia acta de la diligencia del 20 de marzo, incluso hay un voto de discordia, ¿no? Que refiere que tendría que tener mayor justificación, ¿no? Una frustración como la que aconteció ese día, y que sí que convoque incluso, ¿no? Al galeno, ¿no? A informar de esa circunstancia. Finalmente es un voto singular, pero no es menos cierto que hasta este momento no tenemos por justificada o por bien justificada esa inasistencia, considerando el suscrito que la misma debe ser entendida como maliciosa, toda vez que finalmente no permitió o frustró la diligencia a plenitud. Por tanto, no se computará la misma, ¿no? La siguiente sesión, o la siguiente actuación es la 14, la del 21 de marzo del año 2025. Aquí se aprecia, ¿no? Que se realizan todas las actuaciones a plenitud, ¿no? Casi 3 horas en la mañana, más de 4 horas con 9 minutos en la tarde, ¿no? Finalmente termina la diligencia a las 19 horas con 13 minutos. La misma termina, ¿no? Debido a que no hay mayores actos a realizar, toda vez que el testigo de fiscalía también tenía problemas con su cámara y no permitía, evidentemente, llevarse a cabo ya con las acotadas exigencias que da el código, ¿no? Esto es que se limita su presencia a efecto de verificar, ¿no? De que no hay, no tenga a la vista, ¿no? Papeles, ¿no? Que vislumbren que no es una declaración espontánea, ¿no? Por tanto, se aprecia que esta se ha realizado a plenitud, ¿no? Toda vez que se realizaron todas las actuaciones que
se podían efectuar en aquella diligencia, más allá de las pequeñas pérdidas de tiempo en torno al inicio de la diligencia. Volvemos a acotar que esta aparentemente habría sido en alguna medida superada, evidentemente a la luz, ¿no?, de el horario que finalmente concluye la diligencia, ¿no? Y por tanto no se computa, ¿no? O sea, no se estima, ¿no? No se estima para el no cómputo, ¿no? Déjeme anotar. Ya, no. Como quinceava diligencia nos trae la del 25 de marzo del año 2025. Aquí se aprecia que se realizan todas las actuaciones que se podían efectuar en la citada diligencia. Se requiere, ¿no?, a un efectivo que iba a declarar que tenga la cámara encendida. Aparentemente no se podía realizar ello, ¿no? Según se brindaba la información, toda vez que el juez en el minuto 3:43 refiere que le han indicado que era imposible prender la cámara, ¿no? Y por tanto fue nuevamente citado el testigo, ¿no? Efectivo policial, ¿no? Por tanto, todas las actuaciones que se determinaron realizar aquel día se efectuaron con normalidad, en horarios medianamente oportunos, ¿no? En la sesión de la mañana, más de 2 horas, ¿no? Y en la sesión de la tarde, más de 3 horas con 43 minutos, ¿no? Que finalmente termina a las 7:44. Por tanto, no es de recibo lo señalado por Fiscalía, ¿no? Para el no cómputo no es de recibo, está efectuado con normalidad, no hay ningún perjuicio que se haya ocasionado a la diligencia, más allá de que se hubiese producido, ¿no?, esas pequeñas tardanzas, pero que finalmente superadas ampliamente respecto del horario en que concluye la diligencia, y con la contingencia de que no se ha visto perjudicada la misma, toda vez que realizaron todas las actuaciones que se podían realizar en aquella fecha, ¿no? Por tanto, no es de recibo, como habíamos señalado. En la 16ª diligencia que cuestiona Fiscalía, es la del 27 de marzo, aquí lo que se aprecia es que se efectúa todas las actividades probatorias que podía realizarse en torno a quienes concurrieron a la diligencia y poder examinarlos, porque estamos hablando de testigos. Especialista da cuenta de los que fueron citados y que no habían concurrido en el minuto 1:52 del horario de la tarde. Evidentemente no habían concurrido, ya no había más actuaciones que realizar o que se podían realizar. Por tanto, no se ha generado ningún perjuicio en la acotada diligencia. Por tanto, no es de recibo lo señalado por Fiscalía, ¿no? La 17ª actuación cuestionada por el persecutor penal es la correspondiente a la sesión del 28 de marzo. En esta se aprecia, ¿no?, que la misma se realiza con mediana diligencia, ¿no? Se realiza el examen de los testigos, ¿no? Por tiempos medianamente oportunos, ¿no? Según se aprecia de los diferentes audios existentes. Y el especialista de audiencia, ¿no?, en el audio 4, en el minuto 4:55, da cuenta de los que fueron citados y no han concurrido, ¿no? Nos referimos a testigos. Evidentemente no había la posibilidad de hacer más actuaciones ante esas inconcurrencias que anota el especialista de audiencia. Fiscalía se compromete a trasladarlos y solicita ese reprograma para la siguiente fecha, ¿no? Por tanto, la judicatura reprograma la diligencia para una siguiente fecha. Se efectuó todas las diligencias que se podían realizar en ese plenario del juicio oral. No se ha afectado en ninguna medida esa diligencia, que es uno de los extremos que deben estar presentes a efecto del no cómputo de plazo. No puede no computarse el plazo. Evidentemente tiene que tenerse presentes los minutos que se suscitan en torno a la no posibilidad de instalación de la audiencia. Esto es, como ya hemos señalado anteriormente, en torno al no cómputo por horas, ¿no?
Entonces no se estima del 28 de marzo tampoco. Luego tenemos la 18ª, la sesión del 1 de abril, ¿no?, del 2025. ¿No? Estamos siguiendo lo que ha dicho Fiscalía. En primer lugar, apreciamos que la diligencia termina a las 5:45 de la tarde, que se realizan todas las diligencias que se podían realizar, ¿no? Fiscalía en el horario de la tarde, en el minuto, o a las 2 horas con 8 minutos con 13 segundos, indica que han variado algunos testigos sus domicilios, ¿no? Evidentemente, se vislumbra que no se podía continuar mayor actuación porque no habían testigos que acudieran, conforme señalaba la especialista de audiencia en el minuto 1 hora con 58 con 48 segundos. Incluso refiere todas las diligencias de notificación. Por tanto, se realizan todas las diligencias que podían ser efectuadas en aquel plenario, y es la judicatura que, ante la no posibilidad de mayores actuaciones, difiere la misma para una subsiguiente sesión. Por tanto, no se aprecia que se haya perjudicado la diligencia, más allá, ¿no?, volvemos a repetir, ¿no?, de los minutos que demora la instalación, evidentemente, a reconocimiento de las defensas, ¿no?, entre 5 y 10 minutos en algunas oportunidades respecto de alguno de ellos. Por tanto, no es de recibo lo sostenido por Fiscalía. Evidentemente, el no cómputo se realizará simplemente en torno a las demoras en la instalación de la audiencia para el no cómputo por horas, ¿ya? Luego tenemos la diligencia la 19 sería la diligencia del 3 de abril, ¿no? ¿Qué apreciamos aquí? Se aprecia que la misma termina en primer lugar a las 5:34, que el horario de la tarde es un poco más de 2 horas con 30 minutos, el horario de la mañana es 3 horas con 42 minutos con 50 segundos, ¿no? Después estamos hablando de casi 6 horas o un poco más de diligencias. No había más actuaciones que realizar, tan es así que en el minuto o en la hora 2:23 con 40 del audio de la tarde, Fiscalía refiere que se desiste incluso de un testigo. Evidentemente no había más actuaciones que podían realizarse en aquella fecha, y es la judicatura que, ante esa circunstancia, ¿no?, incluso, ¿no?, hay pedidos de nulidad por parte del Ministerio Público, pero difiere además la audiencia. No se aprecia que la diligencia se haya visto perjudicada por una actuación necesariamente de las defensas o de los acusados, más allá, evidentemente, de los minutos en la demora de la instalación, que finalmente solo se computarán por minutos en torno al no cómputo por horas, ¿no? Por tanto, no es de recibo lo solicitado por Fiscalía para el día 3 de abril. Como diligencia 20, entendemos que es la correspondiente al 4 de abril, que se aprecia en el acta correspondiente, que la misma concluye a las 5:55 de la tarde, que se realiza todo en sesión de la tarde, evidentemente así ha sido programado. La especialista de audiencia en hora 2:34 con 36 segundos indica que no han concurrido, ¿no?, se han verificado algunas inconcurrencias, y que se les ha notificado, evidentemente, ante lo cual Fiscalía, ¿no?, pide, dado las cédulas motivadas que da cuenta el especialista, se corrija los domicilios, y por tanto se habría efectuado toda la actividad programada para aquel día, ¿no?, más allá de la que no se pudo realizar
evidentemente no por necesariamente una actitud maliciosa de las defensas, más allá de los demoras en acudir a las sesiones de audiencia, que finalmente hemos indicado que se computarán hacia el no cómputo por horas, que se van a hacer en conjunto y de manera global y razonada, de manera razonable y proporcional hacia el final de esta valoración. Se aprecia que se ha realizado con normalidad la diligencia, o por lo menos la que se podía realizar, esto es con lo que concurren a la misma, y por tanto no es de recibo lo señalado por Fiscalía, ¿no? Como 21ª diligencia nos atrae la del 8 de abril del año 2025, misma que se realiza con total normalidad, o mediana normalidad se puede decir, porque evidentemente, si bien es cierto, hay algunos cuestionamientos, reposiciones, nulidades que se necesitan en torno a las diversas actuaciones, no es menos cierto que la defensa, ¿no?, puede articular estos pedidos. Ha anunciado incluso que los hace precisamente para evidenciar algunas posibles afectaciones, por supuesto en torno a sus planteamientos futuros, y evidentemente la ley ampara, ¿no?, ello, pero sin perjuicio de ello se aprecia que la diligencia se realiza con total normalidad, ¿no? Esto es, todas las actuaciones que fueron citadas son llevadas a cabo. Fiscalía en el minuto a las 4 horas del horario de la tarde, ¿no?, indica que están buscando contactar a algunos testigos, ¿no?, evidentemente personas con seudónimo, y de lo que se infiere que todas las diligencias se han realizado con normalidad, ¿no? Esto es, todos los que acudieron pudieron ser examinados en la citada sesión, por tanto no hay ninguna afectación que se haya suscitado, que precisamente, como hemos apuntado anteriormente, uno de los presupuestos para el no cómputo, por tanto no es de recibo lo sostenido por el Ministerio Público. Sesión del 10 de abril, ¿no? Estamos en la 22, pues la diligencia 22 que está cuestionada por Fiscalía, del 10 de abril. Se aprecia en la misma, que termina a las 4:44, inicia a las 9:16. Se realiza con mediana normalidad, ¿no? 2 horas y 38 minutos en la mañana, ¿no?, y además en la tarde 1 hora y 43, ¿no? De lo que se aprecia que es con una mediana normalidad que se realizan las actuaciones. Se aprecia de las mismas que incluso Fiscalía se desiste de órganos de prueba, evidenciando que estos no habrían asistido. Por tanto, se han realizado todas las actuaciones que podían ser realizadas en la misma, no habiéndose generado, más allá de que se produzcan medianas o pequeñas demoras en la instalación de la audiencia. Finalmente, se realizan todas las diligencias que podían realizarse atendiendo a la concurrencia de los órganos de prueba en aquel día, ¿no? Y evidentemente no se ha generado ningún perjuicio, no es de recibo lo solicitado por Fiscalía, más allá de que se computará estas demoras en la instalación de la audiencia en el no cómputo por horas, ¿no? Entonces no es de recibo tampoco la del 10 de abril. Veintitrésava diligencia, la del 11 de abril. Aquí se aprecia que la misma se extendió hasta las 4:18, ¿no? Se hace 3 horas y 57 minutos en la mañana y cerca de 1 hora y 18 minutos en la tarde. Finalmente, ¿qué es lo que se aprecia?, ¿no? Que se realizó todos los que acudieron a la diligencia, ¿no?, y que el juez dispone una conducción compulsiva incluso, ¿no?, y pide al Ministerio Público coadyuvar, ¿no?, a la concurrencia de sus propios testigos. Por tanto, no se aprecia que la diligencia se haya visto perjudicada, se han realizado las actuaciones que fueron posibles realizar en aquel día, ¿no? Esto es, las demoras finalmente no provocaron ningún perjuicio porque se realizaron todas las que se podían efectuar, no siendo recibo lo señalado por Fiscalía, por tanto tampoco se estima. Como 24
Hago diligencia, es la del 14 de abril del año 2025. Se aprecia en esta diligencia que se prolonga hasta las 5:20, perdón, hasta 3:29 de la tarde. Que la primera sesión, ¿no?, se hizo con mediana diligencia, ¿no? Estamos hablando de casi 3 horas, ¿no?, en la mañana, un poco más de 3 horas, y se reprograma para la tarde. Luego, al retornar, Fiscalía indica que son sus testigos los que no responden las llamadas, por tanto, no habiendo mayores diligencias posibles de realizar, ¿no?, evidentemente atendiendo a que los testigos de Fiscalía no habían concurrido, no habiéndose ingresado ninguna información tendiente a señalar que hay alguna responsabilidad en la demora o la no asistencia de sus testigos en el acotado día 14 de abril de 2025, se aprecia que esta se ha realizado con normalidad, más allá de las demoras siempre anotadas al inicio de la instalación de la audiencia, pero que finalmente solo se computarán en el no cómputo por horas. Por tanto, no es de recibo lo señalado por Fiscalía en torno al no cómputo del día 14 de abril. Siguiente sesión, la 25 del 15 de abril. Aquí, en el horario de la tarde, no sé, se suscita nuevamente una recusación que es vista en el horario de la tarde, ¿no? Que finalmente se resuelve y continúa la diligencia el mismo día, ¿no? Si bien es cierto, esta es declarada infundada, ¿no? Ha habido, y de lo que venimos señalando, ¿no?, es un indicio de la maliciosidad o temeridad de la actuación de la defensa, por tanto se le va a tener en cuenta en el no cómputo por horas. Nada más, solo los 2 minutos que han demandado la recusación. Luego, evidentemente, tras esa recusación se hace la diligencia. La anima es realizada por aproximadamente 2 horas y 25 minutos, hasta las 7:26. También se suscitan una serie de desistimientos, ¿no?, de testigos por parte de Fiscalía, evidentemente no concurren, no habiéndose mayores actuaciones, evidentemente, como habíamos señalado, para el 15 de abril, solo va a ser no cómputo por horas, nada más, ¿no? Luego tenemos la sesión, la actuación 26 del 16 de abril. Esta se realiza con mediana normalidad, ¿no? Termina incluso hacia las 4:37. Evidentemente se han efectuado reposiciones, nulidades, básicamente reposiciones, ante diferentes pedidos. Las actuaciones que se realizan en la misma. Bueno, en todo caso se tomará en cuenta en el no cómputo por horas nada más, esta sesión. Luego tenemos
la del 27, ¿no? La del 22 de abril. A ver, en esta, conforme el acta, se aprecia que se realiza entre las 5:44, es un horario solo de la tarde. Fiscalía indica en el audio 2 a las 11:24 que sus órganos de prueba no le contestaban, ¿no? Y que es algo ajeno a Fiscalía. Indica además que faltan 8 pericias. Sí se realizaron algunos otros exámenes de peritos, pero evidentemente no continúan, es evidentemente a razón, ¿no?, de que Fiscalía no ha podido hacer concurrir a sus órganos de prueba. Por tanto, no es de recibo lo señalado por Fiscalía que sea una actuación de las defensas o de los acusados, ¿no? Más allá de las horas o los minutos que han acontecido en torno a la instalación de la audiencia. Luego, como actuación 28, que viene siendo cuestionada por Fiscalía, tenemos el acta de registro del 24 de abril del año 2025, que es lo que se aprecia en la misma, que se realiza con meridiana la diligencia, ¿no? Se realiza esta tarde, ¿no?, hasta las 5:40. Incluso Fiscalía pide alguna conducción compulsiva, evidentemente no había más actuaciones que realizar. Y daban por desistir esa actuación y dan por concluida todos los exámenes de testigos y peritos y se dispone a iniciar con los documentales. No se ha perjudicado a esta diligencia más allá de los minutos de instalación. Esta se ha realizado con total plenitud, por lo menos todos los órganos de prueba que pudieron fueron examinados y no se aprecia, ¿no?, que haya ese perjuicio que en la diligencia que motive un no cómputo de plazo no se estima lo señalado por Fiscalía. La número 29 es la diligencia del 25 de abril. Es una diligencia extensa, termina a las 7:37. Evidentemente, vamos a apreciar que, si bien es cierto, se hace en horario de mañana y tarde, se avanza con tanta intensidad en los tiempos, evidentemente por la demora que corresponden en torno a la proyección, ¿no?, de documentales, porque estas tenían que ponerse a la vista de las defensas, y de esta manera propiciar el contradictorio respecto de las mismas. Finalmente aprecia el suscrito que no hay ninguna actuación, ¿no?, que se haya visto perjudicada. Se ha realizado desde las 9 de la mañana hasta las 7:37 de la noche, evidentemente con el espacio correspondiente al refrigerio, ¿no? No aprecio que corresponda disponerse el no cómputo del mismo, salvo, ¿no?, evidentemente el no cómputo de horas por las demoras en la instalación de la diligencia nada más. 28 de abril. Lo mismo, ¿no? Inicia a las 3 de la tarde, concluye la diligencia a las 10 de la noche, entonces por cerca de 7 horas de manera continua.
¿no? Más allá de algunos pedidos puntuales de las defensas, en torno al horario, ¿no? Toda vez que vemos que incluso se prolonga hasta las 10 y 11 de la noche. Se aprecia que más allá de ello se pudo continuar con las diligencias, se continúan con las organizaciones, se hacen con suficiente extensión, ¿no? Y más allá de las demoras en torno a la instalación de algunos minutos por las inasistencias de las defensas, estas solo se tendrán en cuenta en torno a no cómputo por horas, que de manera prudente, razonada y proporcional fijará este despacho, ¿no? Por tanto, no se estima lo solicitado por Fiscalía, ¿no? El 29 de abril estamos en la 31ª diligencia cuestionada por Fiscalía. Se aprecia que la misma se hace con mediana normalidad, termina a las 6:48 de la tarde, ¿no? Es suspendida, ¿no? Por propia decisión de la judicatura, ¿no? No es en torno a algún cuestionamiento de la defensa, más allá del reclamo de horarios, ¿no? Entiendo que eso se ha efectuado con meridiana normalidad, ¿no? Dado la extensión de la misma. No es de recibo lo solicitado por Fiscalía porque no se ha perjudicado en modo alguno esa actuación, más allá de los minutos de demora en torno a la instalación de la misma. ...2 de mayo, en el único sentido, ¿no? Se aprecia que se ha realizado una actuación medianamente célere, más allá también incluso del día, que también en alguna medida han cuestionado en la audiencia las defensas, ¿no? Pero sin embargo, se ha venido efectuando con normalidad, ¿no? Más allá de las demoras, como hemos señalado, razón por la cual tampoco es de recibo los sostenidos por Fiscalía, porque no se ha causado ningún perjuicio. El 6 de mayo, de la diligencia 33, se aprecia que inicia a las 9, concluye la misma a las 10:14, esto es más allá de 13 horas, por supuesto, con el intermedio del receso del refrigerio. Se ha efectuado con meridiana normalidad, más evidentemente siempre hay articulaciones de defensa propias, ¿no? De las facultades que le permite la ley, en gran medida, ¿no? En alguna de estas, a grandes rasgos, por supuesto, porque no es el objetivo necesariamente examinar a plenitud ello. Por tanto, dado el tiempo de prolongación, las demoras suscitadas no han perjudicado el normal desarrollo, porque finalmente la extensión del mismo permite, ¿no? Superar ello, ¿no? Simplemente el no cómputo será por horas o por minutos, ¿no? Que finalmente se han perjudicado en torno a la instalación. Luego, tenemos como diligencia 34, la del 8 de mayo del año 2025, inicia a las 11, concluye a las 11 de la mañana y concluye 10:17 de la noche. Se aprecia, al igual que la anterior, ¿no? Se realizó gran actividad probatoria, ¿no? Evidentemente se suscitan, ¿no? Intervenciones de la defensa, precisamente en torno a la cautela de los respectivos intereses de sus patrocinados, ¿no? Que no es pertinente un examen a plenitud, sin embargo se aprecia que estos sí responden a una diligencia normal que se suscita en un juicio oral, y estando a que, más allá de las demoras de la instalación y las circunstancias que hemos anotado, ¿no? La prolongación de la misma diligencia, ¿no? Nos determina que se ha realizado a plenitud, ¿no? No se ha perjudicado la diligencia, se han hecho por un horario de casi 11 horas y evidentemente con un receso, por supuesto, de almuerzo. No es de recibo lo solicitado por Fiscalía tampoco. Solo por horas
esas demoras en la instalación de la audiencia. Ahí tenemos la vigencia del 9, la 35, la del 9 de mayo. Esto también, ¿no?, se inicia a las 9 de la mañana, concluye la misma a las 10:15, ¿no? Esto es casi 13 horas, evidentemente con un receso de almuerzo. Más allá, pues, de las articulaciones propias que se suscitan en torno a la actuación de documentos y que en alguna medida autoriza el código, ¿no?, y en su caso las demoras en la instalación, en algunos minutos, se tiene que la prolongación de la misma, esto es la extensión de la diligencia, permite inferir que ésta no se ha visto perjudicada con esas actuaciones, más allá de las acotadas minutos de demora en torno a la instalación. Por tanto, no es de recibo lo solicitado por Fiscalía para esa diligencia tampoco, ¿no? No hay ningún perjuicio que se haya ocasionado. En torno a la diligencia del 12 de mayo, esta también inicia a las 9 de la mañana, concluye a las 8:17, ¿no? Esto es casi 11 horas. Se realiza una gran actuación de medios de prueba, también es decir, son 36 fojas del acta. Evidentemente hay demoras de algunos minutos de las defensas y por supuesto, ¿no?, hay ciertas actuaciones de defensa, ¿no?, que evidentemente articulan, ¿no?, medios en torno a la actuación de los documentos, no necesariamente vedados por el derecho, ni ha sido tampoco así esgrimido por el Ministerio Público. Entiendo yo que sí se ha efectuado a plenitud, ¿no?, el plenario, no ha habido perjuicio que se ocasione, que es lo que se exige para poder estimar un no cómputo de plazo, no se estima más allá de los minutos para no cómputo por horas, nada más. Luego tenemos la integración, nos solicita no computar el 13 de mayo, esta también se aprecia que se suscitó, ¿no?, una recusación que inicia también a las 8 el debate de la recusación y finalmente a las 9 la diligencia. Entendemos que esa circunstancia, iniciar a las 9 y concluir a las 9:49 de la noche, determina que se aprecia que sí se ha efectuado con mediana calidad, más allá de los minutos que ha demandado la recusación, ¿no?, que también se tendrán en cuenta en no computadoras, pero no es de recibo lo solicitado por Fiscalía, ¿no? La segunda sesión es el acta del 14 de mayo, que también diligencia inicia a las 9 y según el acta concluye a las 10 de la noche, 22 horas. Se aprecia de su contenido y de su extensión que se ha efectuado abundante actividad probatoria. Evidentemente hay incluso desistimiento de documentales y otras actuaciones de la defensa, ¿no?, propias del juicio, ¿no?, que por la extensión del mismo, ¿no?, y porque más allá de que pudiesen darse esos minutos de retraso en la instalación, no es de recibo lo solicitado por Fiscalía porque se ha llevado a plenitud esa diligencia, ¿no? Luego tenemos la del 15, si bien es cierto, da cuenta de que hay demoras en la instalación de la misma,
y que ha sido reemplazado la defensa. Evidentemente eso solo se puede tomar en cuenta en el no cómputo por hora, sino en la totalidad de vigencia, por tanto no es de recibo, ¿no? Luego nos trae como cuarto no cómputo, en total está pidiendo 6, ¿no? La del 16 de mayo. Se aprecia de vigencia, inicia 9 y 14, concluye 9 y 59, esto es más de 12 horas. Claro, está por supuesto con la interrupción propia del refrigerio, pero se aprecia que la actuación es debida. Hay un gran número de documentos, ¿no?, que se han oralizado en la citada sesión, más allá de los cuestionamientos o debates propios del juicio oral, ¿no? No aprecio mayor circunstancia, ni siquiera está demandada tampoco por el persecutor penal, ¿no? Más allá de los minutos en la demora de instalación, no hay otras articulaciones dadas por Fiscalía. Entiendo que tampoco es de recibo, solo por horas. El quinto, el penúltimo. Nuevamente Fiscalía nos hace referencia a la demora en la instalación de la audiencia y a una recusación que finalmente también se estima, o perdón, se postula, ¿no? Finalmente se desestima. Y las nulidades y reposiciones que se formulan, evidentemente la diligencia se ha hecho hasta cierto punto realizada, ¿no? Y que finalmente dado que sí ha afectado en alguna medida en mayor proporción a las demás articulaciones anteriores, considera el sujeto que sí, ¿no? Porque sí ha habido una cierta utilización de recursos que finalmente han determinado que la diligencia no tenga plenitud, razón por la cual no se computa ese día, ¿no? La sexta, ¿no? Simplemente por la demora en la asistencia del doctor Pupo Matos y Silva Mori y Carlos Narvasto, evidentemente no es de recibo señalado por Fiscalía, se tenga en cuenta solo en el no cómputo, en la sesión 6, ¿no? En el no cómputo por horas, ¿no? Por tanto, ya hemos concluido con analizar todas las diligencias que nos ha traído Fiscalía. Vamos a hacer el resumen de cómo finalmente queda el no cómputo. A ver, no se está computando los días del 24 de febrero, 26 de febrero, perdón, 25 de febrero, 24 y 25 de febrero, y luego también tenemos otros 2 días que no se están computando, ¿no? Conforme se ha señalado en la audiencia. Esto es 4 días de no cómputo de plazo, a las que se deberá adicionar todos los retardos que se han ocasionado con las demoras que se suscitan en torno a llevarse a cabo las recusaciones, las respectivas instalaciones de audiencia, los 2 días que finalmente, han determinado que no se hiciera en la tarde, y las demoras en la asilación, que de manera prudente, proporcional, este despacho estima finalmente en la suma de 3 días adicionales. Por tanto, el no cómputo final será de 7 días de no cómputo de la prisión preventiva,
por lo que siendo de así, este despacho dispone de declarar fundado en parte el requerimiento de Fiscalía, dispongo el no cómputo del plazo, en este caso por 7 días, conforme al razonamiento que antecede, debiéndose oficiar a los respectivos centros penitenciarios a efecto de su ejecución. Notificándose al Ministerio Público. Sí, doctor, Fiscalía, en el extremo de que no se han computado los días ya mencionados, no está conforme y en esta presenta su recurso de apelación, que se va a interponer en el plazo de ley establecido. Muy bien. Procuraduría. Por notificado, señor magistrado. Señorita especialista, por favor, pregunta a las defensas, dado que usted está haciendo el registro. Levante la mano. Sí, doctor Flores, por favor. Sí. A ver, para poder interponer reposición en un punto específico, señor magistrado, ya que la resolución debe ser resuelta, ¿no?, conforme a derecho y a la realidad de las cosas. ¿Me permite, doctor? Luego de que todas las defensas se pronuncien, ¿ya? Bien, doctor. Correcto. En la defensa de la Torre Velázquez Fran Ronald y Reyes Pérez Iván. Nos reservamos el derecho. Muchas gracias. Defensa de Medina Olaya Arturo Hans. Defensa de Heredia Lera. Doctor Orellana Chincha. Correcto, pasamos al siguiente. Moreno Bermúdez José Luis. Defensa de Moreno Bermúdez José Luis. Me reservo, señorita magistrada. Correcto. La defensa de Ortiz Soria. Sí, doctor. Denise Vargas. De igual forma, me reservo y sustentaré en el tiempo prudente la medida que se va a tomar por parte de esta defensa. Correcto. Gracias, doctor. La defensa de Cango Mendiola Daniel Augusto. Señor magistrado, gracias. En esta oportunidad vamos a interponer recurso de apelación por el plazo establecido de ley. Gracias. Defensa de Walter Quispe Cachique. Me reservo el derecho. Correcto. Defensa de Susano Vázquez Leonardo Snyder. Defensa de Sánchez León Raúl Orlando y Tenisela Sandoval y Kevin Harold. La defensa pública está asumiendo, ¿no? Y ya he solicitado interponer una reposición en este acto. Correcto. Gracias, doctor. Defensa de Pacheco Príncipe. Me reservo el derecho, doctora. Defensa de René Torre Velázquez. Doctor. Defensa de los hermanos Heredia Lera, apelamos, interponemos recurso de apelación. Correcto. Señorita magistrada, señorita sexipenta y doctor Rimachi, en defensa de mis 3 patrocinados, René Jonathan Torre Velázquez, Paul George Torre Velázquez y Ángel David Benítez, me doy por notificado, gracias. Correcto. ¿Alguna defensa que también se encuentre en plataforma? Doctora, buenos días. Vamos a interponer recurso de apelación y lo vamos a sustentar en el plazo de ley. Arturo Medina Olaya, la defensa de Arturo Medina Olaya. Correcto, doctor. Muy bien, téngase por interpuesto los recursos de apelación por parte de las defensas que han señalado, debiendo fundamentarla en términos de ley. Ahora sí, hemos concluido, ¿no, doctora? Para que Correcto, pasemos doctor. el uso de la voz al doctor Flores. Le escuchamos, doctor Flores. Muchas gracias, señor magistrado. Brevemente y sintéticamente y concreto. En el punto, ¿no?, en lo que usted ha considerado a fin de tomar en consideración sobre el tiempo de no cómputo,
específicamente de la fecha 28 de febrero del 2025, en la audiencia en la que la defensa pública, ¿no?, interpone un recurso de reconsideración sobre las horas, ¿no?, la misma que usted ha considerado, ¿no?, que esta pues amerita medio día, ¿no?, de tiempo, que no debería de computarse y debería ser considerado. Señor magistrado, téngase presente que en dicha fecha, ¿no?, la interposición del recurso en su oportunidad ha sido fuera del horario de trabajo, en horas, ¿no?, ya, digamos, establecidas, pues, ¿no?, más allá del horario regular. Es por eso que la defensa pública interpuso el recurso, ¿no?, en su oportunidad. Pero más aún, en esa fecha, lo que pasó es que también los procesados, ¿no?, solicitaron, ¿no?, tener una entrevista con sus abogados, y la propia judicatura, ¿no?, porque es un derecho y parte del proceso dentro del juicio, ¿no?, lo ha admitido. Empezaron a entrevistarse. ¿Y qué es lo que hizo? Pues en su oportunidad, ¿no?, la especialista de audiencia, por orden del colegiado, es expulsar. Y de esa forma nos expulsan, ¿no?, a mi persona y al doctor Sotomayor, que estábamos en esa oportunidad. Pero posteriormente a ello, ¿no?, habrá pasado de 30 a 45 minutos que ha durado la entrevista. Pero nos volvimos a ingresar, porque la audiencia no se frustró, porque continuó después de las entrevistas, ¿no?, continuó, porque ahí debe estar en el acta. Asimismo, en el acta del 4 de marzo se reconsidera, el propio colegiado reconsidera, porque estábamos presentes, no es que nos hemos ido y se haya frustrado la audiencia, ha tenido que terminar, no, señor magistrado, sino se reconsidera, ¿no?, y en esa misma resolución, ¿no?, que es la resolución 31, ya, del 4 de marzo, ¿no?, pone las consideraciones de las que se ha expuesto, por lo mismo que deja sin efecto, pues, ¿no?, de lo que había considerado en su oportunidad. ¿Por qué? Porque la propia audiencia se retomó y se continuó, ¿no? Siendo así, señor magistrado, ¿no?, habiéndose, ¿no?, claramente, pues, establecido esa consideración en su oportunidad, no sería de cómputo esa fecha, ¿no?, tanto porque la misma judicatura en su oportunidad, ¿no?, ha considerado y reconsiderado, ¿no?, del evento que se haya supuestamente suscitado, toda vez que siempre estábamos llevando en la audiencia por la cantidad de concurrentes, es que se maneja con las cámaras, ¿no?, apagadas, pero conectadas, ¿no? Siendo así, señor magistrado, pues espero que se reconsidere mi pedido, ¿no?, y se tenga presente al resolver. Gracias. Muy bien. Resolución correlativa, ¿no? Se conforma el artículo 415, si no me equivoco. ¿Sí? Que regula la reposición, ¿no? La defensa pública articula ese no cómputo por horas, que finalmente de manera global se estima en 3 días, ¿no? Y que en preciso correspondía a la diligencia era del 28 de febrero del año en curso, ¿no? Efectivamente, el trámite correspondiente es en la propia diligencia, ante una auto, y es lo que se ha hecho, y se ha está procediendo a emitir la presente resolución, ¿no? Con lo argumentado por la defensa, ese momento de resolverse, efectivamente, segundo, ¿no? Efectivamente, se aprecia que tenemos a la vista el acta del 28 de febrero último, sesión de la tarde. La especialista de audiencia, audio 4, 8 segundos, señala que no se han instalado o concurrido los doctores Flores y Sotomayor de Defensa Pública, y también el doctor, bueno, solo los dos, ¿no? Y que se les han enviado mensajes, ¿no?, y no tienen respuesta, ¿no? De lo cual se emite la resolución 28, que finalmente determina, ¿no?, que deberán cumplir con justificar esa inasistencia. Evidentemente, ya solo pocos minutos termina la diligencia, ¿no? Nos hace referencia además el señor abogado que en la siguiente sesión, estábamos hablando el 4 de marzo,
se emite la decisión, la resolución número, según anotado, 31, ¿no? Efectivamente, estamos viendo la resoluciones emitidas hasta el día. Al inicio de la misma, ¿no? Luego de las acreditaciones, se emite la resolución 31. Indica tener por justificada la inasistencia que hubieran tenido en la sesión pasada, ¿no? Los doctores Soto Mayor y Flores Rojas, ¿no? Por las razones que evidentemente habían expresado en el audio. Muy bien, ¿no? Evidentemente no ha sido mediodía, ¿no? Ha sido solo horas que habíamos, o minutos que habíamos computado. Al lugar, bueno, téngase por repuesto o fundado la reposición, ¿no? Al lugar lo solicitado por el abogado, sin perjuicio de ello, dado que han sido solo minutos los que se han tomado presentes en aquel día, no ha modificado en forma sustancial los 3 días que se están otorgando de manera global, de manera prudente y razonada, en la presente audiencia, ¿no? Sin perjuicio de que se haya declarado fundada, ¿no? Muy bien. Entonces, doctores, siendo las 10:05, vamos a dar por finalizada la sesión. Les solicito que concurran a la diligencia judicial que está programada, entiendo, a las 9, ¿no? Que me imagino que les están esperando. Muchas gracias. Sí, señorita de audiencia. Solo para informar, doctor, que se han trasladado todos los internos y están en plataforma. Muy bien. Bueno, ya se resolvió, señores acusados, ¿no? 7 días de no cómputo adicional, ¿no? Doctor Muy Rimachi. amables, que tengan buen día, Doctor doctores. Rimachi, doctor Rimachi, discúlpeme, por favor. Sí, dígame. Debe considerarse que vamos a ingresar a las 10:10 de la mañana, la programación de las 9 por su resolución, ¿no? Muy bien, Ajustada a la ley, según conforma, pero nosotros estamos notificados porque no nos perjudicamos. Y espero, señor magistrado, que esta hora no sea no cómputo de plazo que de repente pueda solicitar el representante del Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Tenga un buen día. Damos por finalizar la presente sesión. Cierres el registro de audio. Que tengan buen día. Permiso. Buen día con todos. Buenos días con todos. Buen día, doctores. Permiso.